¿Sabes cómo fue que surgió la Organización de las Naciones Unidas, la ONU? Después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, apenas unos meses antes de que ésta concluyera oficialmente y de que se detonaran las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos, se reunieron los representantes de 50 países. Entre todos elaboraron la Carta de las Naciones Unidas, que incluía por lo menos tres puntos importantes. En primer lugar, como objetivo principal, tenían el de preservar la paz y evitar la guerra. El segundo punto consistía en fomentar relaciones de amistad entre los países participantes, siempre y cuando se respetara en estos los derechos humanos y se respetara también la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es esto? Esta idea significa que cada nación, cada pueblo es responsable y libre para autodeterminarse y elegir su propio gobierno y elegir a sus gobernantes sin que tenga la intervención de otros países. El tercer punto era mediar en los conflictos que pudieran surgir entre los países para llegar, de ser posible, a soluciones pacíficas, sin necesidad de entrar nuevamente en guerra. Sin embargo, la ONU no siempre ha logrado estos objetivos para los que fue creada, no siempre ha conseguido que los conflictos se resuelvan pacíficamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la geografía del mundo, o sobre todo los mapas de las divisiones políticas del mundo, cambiaron drásticamente. El mundo se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, los países que seguían a Estados Unidos y que eran de corte capitalista, y por el otro lado, los países socialistas que seguían el corte de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, o URSS, como era anteriormente conocida antes de su desintegración. Estos son los países que conformaban el bloque capitalista: Gran Bretaña, Francia, la República Federal de Alemania, Canadá, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Turquía, todos por supuesto unidos a Estados Unidos. En el bloque socialista podemos encontrar a los siguientes países: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Albania, Yugoslavia y la República Democrática de Alemania. Los bloques de países conformaron también las asociaciones políticas. Por ejemplo, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico del Norte, fue conformada por los países pertenecientes al bloque capitalista. Y por otro lado, el Pacto de Varsovia se formó por los países que integraban el bloque socialista. Como podrás ver, las divisiones entre países a veces también incluso eran internas, como fue el caso de Alemania, que se dividió en dos: la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, una parte socialista, otra parte capitalista. Y también fue el caso de Corea. Corea se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. La parte del norte era socialista y la parte del sur era del bloque capitalista. Ahora, los bloques de países se apoyaban entre ellos. Por ejemplo, Estados Unidos ideó un plan basado en el plan que ellos habían desarrollado para salir adelante en la época de la Gran Depresión. Y este plan fue elaborado para ayudar a los países que habían sido más golpeados por la Segunda Guerra Mundial a reponerse económicamente. Este fue el Plan Marshall, que era un plan de ayuda económica para los países que habían sido dañados por la Segunda Guerra Mundial, siempre y cuando pertenecían al bloque capitalista. El objetivo no era solo era fomentar el desarrollo de estos países, sino también ganar simpatías hacia el bloque de los países capitalistas. Estos dos bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista, se enfrentaban continuamente, no tanto en guerras con tanques y metrallas, pero sí en guerras políticas e ideológicas. El periodo al que se le conoció como la Guerra Fría, los países comenzaron la carrera armamentista. ¿Qué era esto de la carrera armamentista? Pues bueno, entre los bloques se amenazaban unos a otros con la posibilidad de una tercera gran guerra, de otra guerra que sería tan devastadora
que acabaría con el planeta, con el afán de infundir miedo, temor, respeto entre los países del bloque contrario. Cada uno de los dos bloques comenzaron a acumular armas con un poder masivo para la destrucción. Con esto se amenazaban unos a otros y el planeta sentía que una tercera guerra era inminente en cualquier momento. Una guerra que podría acabar con la vida de nuestro planeta. El problema con todas estas armas fue que, bueno, además de estar amenazando al bloque contrario, los bloques comenzaron a hacer negocios y a vender todo tipo de armas a países más pequeños que tenían conflictos entre ellos mismos o al interior del propio país. Por ejemplo, estos países vendían estas armas a otros países que estuvieran a punto de tener una revuelta civil, y cuando estos países se enfrentaban, tenían una guerra, tenían pérdidas económicas, quedaban muy débiles política y económicamente, y entonces las grandes potencias aprovechaban ese estado de vulnerabilidad para hacer estos países dependientes económicamente de ellos. Entonces, digamos que por un lado se beneficiaban al venderles estas armas, se beneficiaban económicamente de estas potencias, y por otro lado, cuando los países quedaban destruidos, también se beneficiaban porque tomaban ventaja de ellos. La rivalidad entre los bloques socialistas y capitalistas durante la Guerra Fría tuvo muchas manifestaciones. Por ejemplo, en la separación de Alemania, los países capitalistas controlaban una zona de Alemania y la constituyeron en la República Federal Alemana. Como represalia, el bloque soviético hizo lo mismo con el área de influencia de Alemania, en la que ellos tenían áreas ocupadas, e instituyeron ahí la República Democrática Alemana. En 1948, Corea se dividió en dos. La parte del norte, que quedaba al norte del paralelo 38, estaba apoyada por los soviéticos, mientras que la parte del sur, que quedaba al sur del paralelo 38, recibía el apoyo estadounidense. En 1950, las tropas de Corea del Norte avanzaron sobre Corea del Sur con el propósito de reunificar el país, todos bajo la misma influencia soviética. Estados Unidos y Corea del Sur respondieron a esta agresión, y finalmente en 1953 se reconocieron las fronteras que se habían establecido con anterioridad a este conflicto. En 1962 ocurrió un conflicto que casi desemboca la Tercera Guerra Mundial. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas comenzó a enviar a Cuba grandes cargamentos de armas nucleares. Estados Unidos se dio cuenta e inmediatamente obligaron un bloqueo naval hacia este país, y dejaron saber a los buques rusos que deberían detenerse o serían eliminados. Tras unas semanas de fuertes tensiones, finalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cedió y se desmantelaron las bases militares que se habían preparado en Cuba. La guerra política e ideológica entre estos dos bloques, que se dio durante este periodo conocido como la Guerra Fría, terminó cuando se desmoronaron los gobiernos comunistas, desapareció la Unión de Repúblicas Soviéticas y cayó el muro de Berlín.